Pues hoy vamos a encomendar, ¿no?, esta charla a la Madre del Señor. Así acaba también la bula, ¿no?, con un número dedicado enteramente a ella en este día, donde pues también hacemos memoria de su expectación del parto, ¿no?, y como también decíamos antes en el rito hispano-mozárabe, de la concepción del Señor en el seno virginal de María, que además hoy es el Evangelio que se proclama en nuestras misas, en el sueño de José y la encarnación del Verbo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aintzaitari eta semeari eta Espíritu Santuari, hasieran zen bezala, orain eta beti gizaldietan. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos al último apartado de la bula, que lleva por título Anclados en la esperanza, ¿no? Sabéis que la esperanza se representa como un ancla. Al final de la charla veremos por qué. Está tomado de la Escritura, de la carta a los Hebreos, del capítulo 6, versículos 18 al 20, que el Papa cita, ¿no? Nuestro arraigo en Dios pasa también, ¿no?, por la esperanza, ¿no? En ella estamos anclados, ¿no? Y por eso el Papa comienza recordando, ¿no?, lo que ya se nos explicó un día, de que ella es parte de ese tríptico, ¿no?, de las virtudes teologales, así lo dice el Papa, ¿no? El tríptico de las virtudes teologales, ¿no?, que expresan la esencia de la vida cristiana, ¿no? La esperanza junto con la fe y la caridad forman parte de este tríptico. Y dice una cosa muy importante, dice, en su dinamismo inseparable, la esperanza es la que, por así decirlo, señala la orientación, indica la dirección y la finalidad de la existencia cristiana. Es verdad que habitualmente nosotros solemos hablar más de fe y de caridad, ¿no?, y la esperanza parece que es como la hermana pequeña, ¿no?, pero tiene un dinamismo propio que hace que las demás virtudes, es verdad que en un sentido, ¿no?, la esperanza está más unida, ¿no?, a la fe. Esto lo explica muy bien Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, ¿no?, citando esas palabras de la carta a los Hebreos también, donde dice que la fe es esperanza, ¿no?, substancia, ¿no?, de aquello que no se ve, esperanza de lo que aún no se posee, ¿no? Pero, y es verdad que hablamos más de la caridad, ¿no?, porque la caridad es al final de las tres virtudes, como luego veremos, la que permanecerá, ¿no?, la que permanecerá. Pero si es verdad, como lo señala la primera carta de San Pablo a los Corintios, versículo 13 del capítulo 13. Entonces parece como que la esperanza es, bueno, está bien, es importante, pero es un poco la que está en medio y pasa un poco más desapercibida, ¿no? Pero tiene su dinamismo propio, ¿no? Entonces yo, para explicar este dinamismo del que aquí habla el Papa, he escogido un texto que es, bueno, es relativamente conocido. Es de un poeta francés, converso, de finales del siglo XIX, principios del XX, que se llama Charles Péguy. No sé si alguno ha oído hablar de él alguna vez. Charles Péguy, él era católico, perdió la fe, era socialista, estaba casado, estaba juntado a una mujer, tuvieron 4 hijos y en un momento determinado tuvo una conversión, ¿no?, ayudado por un padre, creo que era sulpiciano, aunque ahora no estoy seguro, y su conversión fue muy hermosa, ¿no?, porque él tuvo un recorrido, ¿no?, no solo de acercamiento a la fe, sino de luz, ¿no?, y de comprensión, ¿no?, de lo que era el misterio cristiano, ¿no?, y con su genio, ¿no?, literario lo puso por escrito, ¿no? Y él tiene 3 pequeños libros, ¿no?, sobre las 3 virtudes teologales, ¿no? Y
Y el segundo de ellos se llama, y él los escribe en forma de obra de teatro, ¿no? Entonces, el segundo de los libros, que es sobre la esperanza, se llama El pórtico del misterio de la segunda virtud, ¿no? Y este libro, esta segunda parte, comienza, es en un diálogo, ¿no? Una de las protagonistas de ese diálogo es una religiosa, la madre Gervasia, ¿no? Entonces, ella pone en boca de Dios una reflexión sobre las tres virtudes teologales, ¿no? Y dice Dios, ¿no? La fe que amo más es la esperanza, ¿no? Entonces dice, no lo voy a leer todo porque es muy largo lo que habla de la fe y la caridad, pero sí voy a leer todo lo que dice la esperanza. Dice Dios, ¿no? La fe no me sorprende y no me resulta sorprendente. Resplandezco, dice Dios, tanto en mi creación, en el sol, en la luna y en las estrellas y en todas mis criaturas, ¿no? Y va repitiendo varias veces, ¿no? Resplandezco tanto en mi creación, ¿no? Tanto en las cosas que he creado, y termina así, ¿no? Resplandezco tanto en mi creación que en verdad, para no verme, tendrían los hombres, tendría esta pobre gente, dice, que estar ciegos, ¿no? Aquí hago un añadido, ¿no? Esto es una verdad de fe, porque San Pablo en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, él habla precisamente de cómo es el conocimiento natural por parte del hombre hacia Dios. Y él habla de que el hombre, partiendo de las cosas creadas, puede reconocer que Dios existe y sus atributos, ¿no? Y es una verdad de fe definida por el Concilio Vaticano I, que el hombre puede conocer racionalmente la existencia de Dios a partir de las cosas creadas, ¿no? Bien. Entonces, Dios se sorprende y dice, bueno, la fe a mí no me sorprende, no es sorprendente. Hasta cierto punto es reconocible mi existencia, ¿no? Resplandezco tanto en mi creación, ¿no? Es mucho más largo el texto y es mucho más hermoso, ¿eh? Pero que en verdad, para no verme, tendría esta pobre gente que estar ciega. Y habla de la caridad. La caridad, dice Dios, tampoco me sorprende. No me resulta sorprendente. Esas pobres criaturas son tan desdichadas que a menos de tener un corazón de piedra, ¿cómo no iban a tener caridad unas con otras? ¿Cómo no iban a tener caridad con sus hermanos? ¿Cómo no iban a quitarse el pan de la boca, el pan de cada día, para dárselo a desdichados niños que pasan? Y ha tenido mi hijo una caridad tan grande con ellos, mi hijo, su hermano, una caridad tan grande, ¿no? Porque para nosotros el amor como pasión, ¿no? Entronca muy bien con la gracia de la caridad, ¿no? Hasta cierto punto no es difícil que una persona entienda que el amor es un bien, ¿no? Y entonces ahora empieza a hablar de la esperanza. Y dice, pero la esperanza, dice Dios, sí que me sorprende. A mí mismo, sí que es sorprendente. Y dice, que esos pobres niños vean cómo pasa todo eso y crean que mañana irá mejor. Que vean cómo pasa eso hoy y crean que irá mejor mañana en la mañana, sí que es sorprendente y seguro la más grande maravilla de nuestra gracia. Y yo mismo me quedo sorprendido. Y mi gracia tiene que ser en efecto una fuerza increíble y brotar de una fuente y como un río inagotable. Desde esa primera vez en que brotó y siempre que brota en mi creación natural y sobrenatural, en mi creación espiritual y carnal, sin dejar de ser espiritual, en mi creación eterna y temporal sin dejar de ser eterna, mortal e inmortal. Qué grande tiene que ser mi gracia y la fuerza de mi gracia, para que esa pequeña esperanza, vacilante al soplo del pecado, temblorosa a todos los vientos, ansiosa al menor soplo, sea tan invariable, se mantenga tan fiel, tan recta, tan pura, e invencible e inmortal e inextinguible, que esa llamita del santuario, ¿no?, del altar, que arde eternamente en la lámpara fiel, una llama temblorosa, ha atravesado el espesor de los mundos. Lo que me admira, dice Dios, es la esperanza, y no me retracto,
esa pequeña esperanza que parece de nada, esa niñita esperanza inmortal. Y dice, porque mis 3 virtudes, dice Dios, las 3 virtudes, criaturas mías, son también niñas e hijas mías, de la raza de los hombres. Y dice, la fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, toda corazón, o una hermana mayor que es como una madre. En cambio, la esperanza es una niñita de nada, que vino al mundo el día de Navidad del año pasado, que juega todavía con el bueno de enero, que juega con el buey y con su asno de madera de Alemania, y con su pesebre lleno de paja, para que los animales no comen porque son de madera. Pero esa niñita atravesará los mundos, esa niñita de nada. Sola, llevando a las otras, atravesará los mundos concluidos. Como la estrella condujo a los 3 reyes desde el fondo delicado de Oriente, hacia la cuna de mi hijo, así, una llama temblorosa conducirá ella sola a las virtudes y a los mundos, y una llama traspasará las tinieblas eternas. Bien, hasta aquí el texto, que es muy hermoso, donde nos habla de este dinamismo de la esperanza, ¿no? La esperanza parece frágil, ¿no? ¿Qué razón tenemos nosotros para pensar que las cosas van a ir mejor, ¿no?, cuando la evidencia nos dice todo lo contrario, ¿no? En esto la esperanza se distingue de la idea moderna del progreso, ¿no? La idea moderna del progreso es una idea secularizada de la esperanza, que afirma, ¿no?, que las cosas necesariamente tienen que ir a mejor, ¿no? Y bueno, hay cosas que han mejorado, pero hay otras que han empeorado, ¿no? Y no necesariamente las cosas por sí mismas tienen que ir a mejor. La esperanza no es el fruto de la necesidad de las cosas, sino de la intervención de la gracia de Dios sobre la fragilidad humana, que la sostiene y la hace ponerse en pie. Por eso esta esperanza, dice el Papa, tiene un fundamento, ¿no? Y ahora vamos a ver este fundamento en 5 partes, para terminar hablando de la Virgen María y del ancla de nuestra esperanza, ¿no? ¿Cuál es el gran fundamento de nuestra esperanza? Es la vida eterna, ¿no? Así lo decimos y lo profesamos en el credo, ¿no? Creo en la vida eterna. Así lo profesa nuestra fe. Y la esperanza cristiana, dice, encuentra en estas palabras una base fundamental. La esperanza, en efecto, es la virtud teologal por la que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. Y cita al Concilio Vaticano II cuando afirma: cuando faltan este fundamento divino y esta esperanza en la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas, es lo que hoy con frecuencia sucede, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Es decir, cuando del horizonte de la vida de las personas, de las sociedades, de los pueblos, de las naciones, desaparece la esperanza de la vida eterna, la vida no mejora, empeora. ¿Por qué? Porque lo que sufre es precisamente, ¿no?, la dignidad humana, como enseña el concilio. ¿Por qué? Porque solo Dios puede dar al hombre una plenitud que se la dará en la vida eterna. Solo, como luego hablaremos del juicio de Dios, Dios es el que va a hacer plena justicia sobre los hombres, ¿no? Solo Dios es el que va a llevar a plenitud aquellas cosas que en este mundo en sí mismas son imperfectas, porque en este mundo creado, todavía, por disposición divina hasta que el Señor vuelva, ¿no?, tienen un cierto margen el dolor, el pecado, la muerte, y estos grandes enigmas de la vida, ¿no?, quedan sin resolverse, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más preocupantes que hay hoy en día, ¿no?, según apuntan pues todos los analistas y de la que a veces, bueno, es verdad que cada vez se habla más, ¿no?, que es el índice de suicidios, ¿no? Eso es un problema. El índice de suicidios, es verdad que hay muchas enfermedades asociadas a eso, pero en su raíz hay una falta de esperanza.
Y especialmente, lo que es llamativo de esto es el índice de suicidios entre la gente joven, ¿no? Esto ya de algo hablaste tú el otro día, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque precisamente la época de la juventud es la que uno se come el mundo. A uno en la juventud se piensa que él puede solo cambiar el mundo y adelante con los faroles, ¿no? Entonces, claro, que haya un alto porcentaje, ¿no?, tan grande de los suicidas, de los jóvenes que se quitan la vida, es un signo de lo que sucede en una sociedad cuando el horizonte de la vida eterna desaparece. Y por esto se nos propone, ¿no?, la esperanza y su fundamento, que es la vida eterna, ¿no? Por eso dice el Papa y continúa: nosotros, en cambio, en virtud de la esperanza en la que hemos sido salvados, mirando al tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen a un punto ciego o un abismo oscuro, sino que se orientan al encuentro con el Señor de la gloria. Vivamos, por tanto, en la espera de su venida y en la esperanza de vivir para siempre en Él. Es con este espíritu que hacemos nuestra la ardiente invocación de los primeros cristianos, con la que termina la Sagrada Escritura: ven, Señor Jesús, citando el Apocalipsis, la última cita de la Escritura, ¿no? Maranatá, ven, Señor Jesús. Es decir, toda la historia de los hombres, y no solo nuestra vida individual, sino de toda la creación, se orienta a un punto, que es a la segunda venida del Señor y al cielo nuevo y a la tierra nueva, donde todo será renovado. Toda la creación entera, no solo nuestra vida personal, será renovada a la medida de la resurrección de Jesucristo, de su muerte y resurrección y ascensión al Padre. Por eso, lo que decimos en misa, ¿no?, después de la consagración, es la oración del Espíritu y la esposa, ¿no?, dice el libro del Apocalipsis. Es decir, de cómo el Espíritu Santo enseña a la Iglesia a orar. En el primer milenio era muy común, y no solo en el primer milenio, ¿no?, pero era muy, muy, muy común, ¿no?, que en las iglesias, eso se ve muy bien, ¿no?, en las iglesias prerrománicas y en las románicas, ¿no?, que es primer milenio, inicios del segundo milenio, ¿no?, como la cúpula, no la cúpula redonda en medio de la cruz, ¿no?, sino la bóveda o la medio cúpula, ¿no?, que está debajo del altar, tenía al Señor que viene, ¿no?, el Pantocrátor, ¿no?, Jesucristo Rey, Jesucristo como juez, el Señor que vuelve en gloria, ¿no? De tal manera que cuando los cristianos celebraban los sacramentos, ¿no?, y celebran la misa y entran en la iglesia, se dan cuenta de por qué están allí. Esa es una de las razones por las que tradicionalmente en la iglesia, habitualmente cuando se podía, las iglesias se construían mirando hacia el oriente, porque la iglesia reza todas las mañanas la oración del Benedictus, la oración de Zacarías ante el nacimiento de Juan el Bautista, donde dice que nos visitará el sol que nace de lo alto, ¿no? No es que nosotros no somos adoradores del sol, pero los primeros cristianos descubrieron que toda la creación transmitía esta esperanza y la usaron para recordarnos esta verdad, ¿no? Es decir, toda la verdad del hombre, toda nuestra vida está orientada al Señor que vuelve. Y esa es la auténtica esperanza en la vida eterna, ¿no? ¿Cuándo volverá? No lo sabemos, no lo ha revelado el Señor, pero que Él volverá. Y por eso nosotros tenemos un fundamento cierto. Bien. ¿Cuándo comienza, no? Y nosotros, ¿por qué sabemos todo lo que sabemos de la vida eterna? De la vida eterna no sabemos muchas cosas, pero sabemos aquellas cosas que se nos han revelado necesarias para nuestra salvación y que son suficientes y muy luminosas, ¿no? Lo primero es lo que se nos proclama en la fe y lo que dentro de la proclamación de la fe se llama querigma, ¿no? Es decir, el anuncio central de nuestra fe, que es
que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Por eso comienza el Papa en el número 20. Jesús, muerto y resucitado, es el centro de nuestra fe. Lo primero que los apóstoles predican, lo primero que dice San Pedro el día de Pentecostés es esto, ¿no? Aquel a quien vosotros colgasteis de un madero, el Padre lo ha levantado de entre los muertos, lo ha resucitado y lo ha nombrado Señor y Juez de vivos y muertos. Por eso, arrepentidos de vuestros pecados y bautizaos, ¿no?, para ser salvos, ¿no? Porque en Jesucristo se cifra el destino de todas las naciones. ¿Por qué? Porque solo Él ha vencido la muerte y porque solo Él da la vida que no pasa. Claro, todo lo demás puede ser muy bonito, pero voy a decir, quiero decir, por no poner ningún personaje contemporáneo, o sea, ser seguidor de Alejandro Magno o de Asurbanipal puede ser muy entusiasta, ¿no? Ir a conquistar la India o estar en el ejército de los asirios o de los babilonios, pero Asurbanipal y Alejandro Magno se mueren como tú y como yo, ¿no? O sea, amontonar una masa ingente de bienes en este mundo te puede arreglar mucho la vida, pero tú no te llevas ni un céntimo de lo que has amasado, porque los bienes de este mundo no te dan la vida eterna. Solo aquel que te da la vida eterna es tu verdadera esperanza. Todos los demás discursos se caen ante esta evidencia, ¿no? Por eso, Jesucristo muerto y resucitado es el centro de nuestra fe. Por eso San Pablo, continúa el Papa, al anunciar en pocas palabras este contenido, utiliza solo 4 verbos, ¿no? Hablando de la resurrección. Dice, nos transmite el núcleo de nuestra esperanza. Cristo, él dice, ¿no?, hablando de cómo él ha recibido la fe y cómo la transmite, este es el verdadero sentido de la tradición. Dice, os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, primer verbo, conforme a la Escritura. Ya las Escrituras del Antiguo Testamento habían anunciado la muerte del Señor y Cristo ha muerto conforme a las Escrituras, tal como había sido anunciado. Segundo, fue sepultado y resucitó al tercer día, tercero, de acuerdo con la Escritura. También estas 2 realidades estaban anunciadas. Se apareció a Pedro y después a los 12, ¿no? Y va enumerando a continuación a un montón de personas, ¿no? San Pablo dirá que en esas palabras de San Pablo de su carta, San Ignacio dirá que aquí está el fundamento de la aparición a la Virgen María, que según San Ignacio y una gran tradición en la Iglesia fue, ¿no?, la primera persona a la que el Señor se apareció la mañana de la Pascua. Bien. Es decir, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se apareció, ¿no? Y el sentido de la Iglesia está en estas apariciones, ¿no?, en comunicar y en ser testigo, ¿no? Comunicar, y ahora veremos por qué digo este verbo, y ser testigo de que Cristo está vivo y de que Él es nuestra verdadera esperanza. Cristo por nosotros atravesó la muerte y la venció. Por eso, la esperanza cristiana, dice el Papa, consiste precisamente en esto. Ante la muerte, donde todo parece que se acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma para siempre. Por lo tanto, ¿cuándo se comunica esta esperanza? ¿Cuándo empezamos a vivir de esta esperanza? En cuanto empezamos a vivir de la gracia de Cristo. Y eso cuando sucede en el bautismo. Por lo tanto, la vida eterna no empieza el día que nos morimos. La vida eterna empieza el día en que somos bautizados. El día de nuestro bautismo pasamos de la muerte a la vida. ¿De qué muerte estamos hablando? No de la muerte física, de la que el mismo Cristo participa y de la que también nosotros tenemos que pasar, sino de la muerte que el pecado produce, que es la separación radical de Dios, que es el pecado original. Y la incapacidad del hombre fruto de ese pecado de vivir en la comunión con Dios. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que el bautismo es necesario para la salvación.
Es decir, en el bautismo, en efecto, continúa el Papa, sepultados con Cristo, recibimos en Él resucitado el don de una vida nueva, que derriba el muro de la muerte, haciendo de ella un pasaje hacia la eternidad. Y el Papa recuerda, y dice, ahora recordará una cosa, si bien frente a la muerte, que es, ahora se refiere a la muerte física, que es la dolorosa separación que nos obliga a dejar a nuestros seres más queridos, no cabe discurso alguno, es decir, que a veces las palabras pueden, queremos ayudar y uno no puede, hay una parte de la pena de la muerte que es incomunicable, pero el jubileo nos ofrece la oportunidad de redescubrir con inmensa gratitud el don de esa vida nueva, recibida en el bautismo, capaz de transfigurar su dramaticidad. Yo, como sacerdote, y eso vosotros también lo veis muchas veces, me ha tocado celebrar un montón de funerales, y sin juzgar evidentemente la intención de nadie y el corazón de nadie ni la conciencia, porque solo Dios puede conocer. Sí es verdad que se nota mucho cuando hay una familia que tiene, al menos formada, esta fe en la esperanza de la vida eterna, cuando no. O sea, hay verdaderas situaciones que son dramáticas, A mí este verano me tocó una de ellas, y yo tuve, que era una persona que precisamente se había suicidado, Y yo dije, aquí podemos hacer dos cosas, O hablamos de los pájaros y del monte, o cogemos el toro por los cuernos. Y pues como he hecho otras veces, cogí el toro por los cuernos, Y hace poco me encontré con su marido, era una mujer, y me dio las gracias, me dijo, no sabes lo que te agradezco, porque no pusiste mercromina, pero eso nos dio luz, Nos dio luz, es decir, porque en el fondo lo que me estaba comunicando esa persona, no es lo acertado, que ese día yo pudiera estar, que es pues lo que hice lo que pude, es que verdaderamente esta esperanza es cierta, porque ante una situación que es verdaderamente dramática, solo Cristo muerto y resucitado es capaz de comunicar una esperanza. Bien, y esta esperanza la tenemos porque la hemos recibido en el bautismo. Y esto la Iglesia lo ha expresado en la fe, incluso está en la arquitectura bautismal. El Papa recuerda que en la antigüedad, yo recuerdo una asignatura que nosotros estudiábamos en la carrera que era la María. Siempre hay en todas las carreras una María, y en la nuestra, en nuestra época al menos, ahora no lo sé, era arqueología cristiana, Hay una especialización de estudio en Roma, además estudia, que es interesantísima, arqueología cristiana, pero para que la estudie. Nosotros teníamos un profesor, José Antonio Íñiguez, que había escrito un manual en el año catapún chimpún y se lo estudiaba todo el mundo y nos ponía diapositivas de las catacumbas, estaba muy bien, era entretenida, pero era de la que aprobaba todo el mundo con mucha facilidad, Entonces ahí te iba poniendo, por ejemplo, de cómo se construían desde la antigüedad las pilas bautismales, Normalmente las pilas bautismales estaban fuera de las iglesias, Pero las pilas bautismales tenían una forma. Normalmente eran piscinas, bautismales, o porque el modo ordinario, era, aunque también desde el primer momento se empezó a hacer como hacemos nosotros, por infusión, pero el modo ordinario era por inmersión, por aquello de somos sepultados, o sea que te sepultaban en el agua, pero bien sepultado, para nacer de nuevo, Era como el parto, O sea, tú vuelves al seno, y la Iglesia rompe aguas, para darte la vida. Este es el simbolismo, Bien, entonces, había pilas que eran en forma de cruz, con escaleras entrando para un lado del catecúmeno y saliendo por el otro. Siempre se entraba, ¿por dónde se entraba? Por occidente, Además, el nombre latino de occidens comparte la misma palabra que matar en latín, Occidere es matar en
en latín y occidens es el lugar donde muere el sol. Entonces tú entrabas por occidente y salías por oriente, que es de donde viene el sol, de donde nace el sol, ¿no? Bien, es todo este simbolismo. Entonces el Papa habla de uno de estos simbolismos que es, durante mucho tiempo construyeron la pila bautismal de forma octogonal, ¿no? Y todavía hoy podemos admirar muchos baptisterios antiguos, ¿no? Por ejemplo, la pila bautismal de la iglesia de San Vicente es octogonal, ¿no? ¿Por qué es octogonal? No porque tuvo un buen día el cantero o el diseñador, sino porque tiene un simbolismo, y el Papa lo explica, ¿no? Es decir, en la fuente del bautismo se inaugura el octavo día, es decir, el de la resurrección. Sabéis que la semana tiene 7 días, ¿no? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y el último es el sábado, el séptimo día es el sábado. Entonces, hay un domingo, hay un octavo día, que es el domingo de la Pascua, de la resurrección, que es el día en que Cristo ha vencido a la muerte. Y si nuestra vida, por estar sujeta al tiempo, está sujeta a la muerte, este octavo día ya no tiene un noveno día, porque es el día definitivo, es el simbolismo del cielo, ¿no? De la vida eterna. Entonces, y por eso esto lo dice el Papa muy bien, ¿no? Se inaugura el octavo día, es decir, el de la resurrección, el día que va más allá del tiempo habitual marcado por la sucesión de las semanas, abriendo así el ciclo del tiempo a la dimensión de la eternidad, a la vida que dura para siempre. Esta es la meta a la que tendemos en nuestra peregrinación terrena. La gran aportación de la fe cristiana es haber cambiado la concepción del tiempo. El tiempo ya no es un eterno retorno, ya no es circular, ya no es simplemente la sucesión de las estaciones, ya no es volver siempre otra vez al principio y una vez más y así eternamente, sino que es lineal. Tiene un origen, que es la creación, y tiene un fin, que es la Pascua, que es la vida eterna. Bien. Es decir, este es el fundamento y cómo se comunica esta vida eterna. ¿Y cuál es su testimonio? ¿Cuál es el testimonio más grande de esta vida eterna? Los mártires. Lo dice el Papa, ¿no? El testimonio más convincente de esta esperanza nos lo ofrecen los mártires, que firmes en la fe en Cristo resucitado, supieron renunciar a la vida terrena con tal de no traicionar al Señor. Es decir, sabéis que la palabra mártir es una palabra griega que significa testigo. ¿De qué es testigo el mártir? Precisamente de la vida eterna. Es decir, hay algo más importante que la vida física, que es la vida eterna. Si tú renuncias a ella, pierdes el sentido de la vida. Si tú la afirmas, aunque a ti te maten, tú la salvas, ¿no? No es que el mártir sea un señor que busca la muerte, ¿eh? De hecho, hay una de las cosas más bonitas en la historia de la Iglesia es que en los primeros siglos, ¿no? Cuando había persecuciones de cristianos, ¿no? Es verdad que había personas que por miedo y por debilidad renunciaban a la fe, ¿no? Los famosos lapsi, ¿no? Apostataban, ¿no? Pero había otras personas que, movidas por el entusiasmo de ver, ¿no? Eso se ve mucho en las actas de los mártires, ¿no? Cómo otros daban su vida por Jesucristo, se apuntaban, ¿no? Y decían, oye, que yo también quiero, ¿no? Y entonces los pastores de la Iglesia, los obispos, prohibieron eso. Porque, cuidado, o sea, que tú no estás... O sea, el martirio es una gracia y tú no te puedes quitar la vida a ti mismo, ¿no? Si Dios te la pide, sí, pero tú no te ofrezcas, ¿no? Tú no eres un kamikaze, ¿no? Digo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero detrás de ese entusiasmo hay una intuición cierta. Que es decir, claro, es que estos señores están dando un testimonio porque están venciendo la primera tendencia natural y la más fuerte que el hombre tiene, que es la propia conservación de la vida. O sea, un mártir no es un suicida, es todo lo contrario. Es aquel que porque ha recibido en sí la vida eterna, porque tiene en sí la vida eterna, es capaz de dar todo lo que tiene, todos sus bienes, por la perla preciosa. Vende todos los bienes, ¿no? Siguiendo la parábola de Jesús, ¿no? Y compra el campo. Porque si él renuncia y niega a Jesucristo, le podrán colmar de bienes en esta vida,
pero perderá la vida eterna. Perderá la vida eterna. Y por eso estos mártires nos dan el testimonio mayor. Ellos están presentes en todas las épocas y son numerosos. Y dice el Papa, atención, quizás más que nunca en nuestros días, como confesores de la vida que no tiene fin. Hoy en día sigue habiendo mártires. Y esto es una constante en la historia de la Iglesia. Siempre habrá mártires. Siempre habrá mártires. Necesitamos conservar su testimonio para hacer fecunda nuestra esperanza. El Papa recuerda, ¿no? y dice que quiere hacer una celebración, como ya se hizo en el jubileo anterior, en el jubileo universal del año 2000, de los confesores de la fe y de los mártires de las distintas tradiciones cristianas. Sabéis que hace poco el Papa ha canonizado, o ha beatificado, no recuerdo ahora, pero bueno, ha proclamado santos, a unos mártires que no eran católicos, eran coptos, ¿no? Que vimos su martirio por televisión. No sé si os acordáis que en la famosa primavera árabe, ¿no? A un grupo de coptos y a un francés, que no era especialmente, creo que era francés, o era de otra nacionalidad, no era egipcio, les cogieron los islamistas radicales, ¿no? Y les obligaron a renunciar a la fe, so pena de, ¿no? Y es impresionante su historia. Les vistieron con un mono naranja y les grabaron y les degollaron. ¿Cómo murieron? ¿Qué hicieron antes de morir? Dijeron, Jesucristo nos ha dado la vida, y se pusieron todos a rezar el credo. Es impresionante. O sea, ese es el testimonio de la vida eterna, ¿no? Porque si Dios es una idea, ¿qué más da creer en Dios que no? Si la verdad es relativa, tú no te juegas el cuello, ¿no? Y dices, bueno, chico, pues a ti te digo que sí, ¿no? Y luego ya me dejas libre, ¿no? Y luego ya iré yo otra vez, ¿no? A mis cosas, ¿no? Ya seguiré yo con mis opiniones. No, eso es verdad, ¿no? Hay un libro muy bonito, ¿no?, que narra el testimonio de estos mártires de un literato alemán, Martin Mosebach, que cuenta muy bien esta historia, ¿no? Bien, entonces el Papa dice que se habla, ¿no? Nos habló también Ignacio del ecumenismo, ¿no? Hay un ecumenismo del martirio. Es decir, aquellas personas que en la tierra han estado separadas, ¿no?, del cuerpo de Cristo, ¿no?, por los diversos cismas, son unidas, ¿no?, en el cielo por el derramamiento de la sangre, porque la Iglesia siempre ha confesado que el que da su vida por Cristo, aunque él no profese una fe perfecta, va al cielo directamente, porque es confesor de Jesucristo muerto y resucitado. Y ese es el supremo testimonio de la fe, ¿eh? De hecho, aunque se podía hacer, ¿no?, una de las razones, el Papa ha proclamado doctor de la Iglesia a San Ireneo de León, ¿no? Y una de las razones y una vez lo pregunté también, ¿no?, y San Ireneo de León, que es uno de los teólogos más importantes en la historia de la Iglesia, sobre todo del primitivo cristianismo, es porque no era doctor de la Iglesia, ¿no? O sea, era San Atanasio, San Agustín, y en un cierto sentido el predecesor de todos ellos, ¿no?, era en un cierto sentido, ¿no?, San Ireneo, ¿no? Y entonces la respuesta que siempre decían es no, porque es que los mártires son doctores por sí mismos, ¿no? Es decir, porque la ciencia que ellos han poseído es la auténtica y la plena, ¿no? Bien, bueno, esto en cuanto a los mártires. El Papa va a hablar, me estoy alargando un montón hoy y solo voy casi ni por la mitad, porque es que el tema de hoy tiene mucha enjundia. Ahora voy a meter un poco el acelerador para hablar de dos cosas, ¿vale? Entonces el Papa continúa, ¿no?, hablando. Hemos visto el fundamento de la esperanza, que es la vida eterna, que se nos comunica por el bautismo, por la fe, el primer anuncio de la fe, y por el bautismo se testimonia en el martirio, ¿no? Y el Papa va a empezar a hablar de los novísimos, ¿no?, y se va a centrar precisamente en tres, ¿no?, y que son el cielo, es decir, nuestra meta es el cielo, es la comunión con Dios, el deseo de felicidad que anida en el hombre
al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre y que tiene también una dimensión de deseo, ¿no? De búsqueda del bien, ¿no? Como pasión, ¿no? Es decir, la esperanza como pasión que nos mueve, ¿no? A buscar el bien y a vencernos a nosotros mismos, tiene una respuesta en el cielo y en la comunión con Dios, ¿no? Porque somos amados y este amor pleno nos lo encontraremos en el cielo, y por eso el Papa cita a San Pablo, ¿no? Tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, ¿no? Dirá Jesús, tal como lo recoge el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Bien. Esta plenitud de la vida eterna, que es el cielo, a la que el Señor nos llama y a la que por gracia y misericordia iremos, viene precedido de un juicio, segunda dimensión de la que habla el Papa de los novísimos. El juicio de Dios, que tiene una dimensión, ¿no?, particular, juicio personal, y una dimensión universal, ¿no?, que es el juicio final, ¿no? Es decir, que el juicio de Dios, que es muy importante, es la revelación de la verdad de nuestra vida y de la verdad de la historia, ¿no? Y dice, el Papa, bueno, habla un poco de las representaciones del juicio final, habla del juicio de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y dice: aunque es justo disponernos con gran conciencia y seriedad al momento que recapitula la existencia, es decir, hay que prepararse, ¿no?, para el juicio particular, ¿no?, y para el juicio final, la Iglesia tradicionalmente nos da un modo para esta preparación, que es el examen diario de conciencia. Nosotros examinamos y vemos nuestra vida ante el Señor para adelantar este juicio, ¿no?, con las luces que Dios nos da. Pero este juicio, que es un momento serio, dice, al mismo tiempo es necesario hacerlo siempre desde la esperanza. O sea, Dios no nos ha anunciado que nos va a juzgar para llenarnos de miedo servil, sino de santo temor de Dios. Es decir, que yo sé que tengo que dar cuenta de mi vida, pero no, Él no está ahí con la escopeta para pegarnos un tiro a ver si nos hunde, sino todo lo contrario. O sea, no hay que olvidarse que a Jesucristo le hemos costado la vida, ¿no? O sea, y si a ti alguien te ha costado la vida para darte la vida, luego no te va a decir, bueno, y ahora tú haz lo que puedas. No, te va a dar todas las gracias que tú necesites, ¿no?, para que tú respondas a esa vida. Ahora hay que conocerlas y hay que obedecerlas. Claro, no se puede jugar con la gracia de Dios, ¿no? Pero esto nos llena de esperanza, ¿no?, porque es necesario siempre hacerlo desde la dimensión de esperanza, virtud teologal que sostiene la vida y hace posible que no caigamos en el miedo. Una cosa es el santo temor de Dios y otra cosa es el miedo, que no tiene nada que ver. O sea, nosotros no tenemos que tener miedo al juicio de Dios. Tenemos que ser responsables con nuestra vida, que es bien diferente, pero no miedo. El miedo siempre va a ser el arma del demonio para hacernos desconfiar de Dios, del juicio de Dios, ¿no? Por eso siempre la Iglesia nos va a enseñar que hay dos extremos que hay que evitar y que los dos son pecados de diferente orden, ¿no? Uno es la presunción, que es pensar que yo me voy a salvar, viva como viva, crea o no crea, ¿no? Esto es una idea bastante extendida, por desgracia, ¿no? Todo el mundo se va al cielo, creas en Snoopy, en la electricidad, como decíamos hoy a mediodía, ¿no?, o ni siquiera en eso, ¿no?, y que vivas como vivas, todo el mundo es bueno, ¿no? Eso no, tú no puedes presumir, ¿no? Tú no puedes presumir que tú, solo por tus propias fuerzas, y da igual cómo configures tu vida, te vas a salvar, porque entonces vacías, diría San Pablo, de sentido de la cruz de Cristo. Ahora, el otro opuesto es lo contrario, es la desesperación. De que pienses que tú hagas lo que hagas y haga Dios lo que haga contigo, es imposible que tú te salves, ¿no? Algunos dicen que ese fue el gran pecado de Judas, ¿no?
no creo, esto es igual no sé si, no creo que es un error lo que voy a decir, pero en un sentido el pecado de Pedro no fue menor que el pecado de Judas. En un cierto sentido puede ser mayor por la misión y la gracia que Dios le dio, ¿no? En cuanto a la traición me refiero, ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas cayó en desesperación. ¿Se arrepentiría de lo que había hecho? Yo, leyendo las Escrituras, podemos pensar que sí. Pero podría pensar, tentado por el Satanás, que su pecado era imperdonable. Pedro se encontró con la mirada del Señor y lloró amargamente su pecado y se arrepintió. Entonces, ese es el poder de la misericordia de Dios y ese es el poder de nuestra esperanza. Claro, si nosotros no tenemos esta esperanza en la misericordia de Dios, sálvese quien pueda, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener esta visión del juicio de Dios con gran esperanza, con gran esperanza. Bien. Y hay una tercera dimensión que es la del purgatorio, ¿no? Nosotros, dice el juicio entonces, se refiere a la salvación que esperamos y que Jesús nos ha obtenido con su muerte y resurrección. Por lo tanto, está dirigido a abrirnos al encuentro definitivo con Él. Y dado, dice el Papa con mucha sabiduría, ¿no? Y dado que no es posible pensar que en ese contexto que el mal realizado quede escondido, éste necesita ser purificado para permitirnos el paso definitivo al amor de Dios. Se comprende en este sentido la necesidad de rezar por los que han finalizado su camino terreno, ¿no? La oración por los difuntos, que es siempre oración por las almas del purgatorio. Nosotros no rezamos por aquellos que ya están en el cielo, porque ya no necesitan nuestras oraciones, tampoco rezamos por los condenados, porque de nada les sirven nuestras oraciones, pero como no sabemos, no tenemos certeza hasta que la Iglesia canoniza a alguien, ¿no? de que esa persona esté en el cielo, nosotros rezamos por los difuntos porque si están en el purgatorio, y sabemos que hay una probabilidad no pequeña de que esto sea así, si su vida no ha sido suficientemente purificada por el amor, entonces nuestras oraciones les ayudan, ¿no? Bien, este es el gran misterio del purgatorio, que es un signo de la misericordia del Señor. Y aquí entran los medios, ¿no? Para esto, para esta purificación y para esta penitencia, y el Papa va a hablar de dos que son característicos del año jubilar: la confesión y las indulgencias, ¿no? Y me voy a detener un poco de la confesión. Normalmente se oye hablar más, pero a veces no se explica del todo por qué existen las indulgencias y en qué consisten, ¿no? Bien. Nosotros tenemos necesidad de purificarnos porque lo tenéis explicado, ¿no? Muy bien en la carta, pero por no alargarme más, lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible. Nuestros pecados como actos de un sujeto libre, ¿no? Aunque son vicios, no son libres plenamente, sino que están encadenados por el mal, pero son pecados voluntarios, ¿no? Dejan una huella en nosotros. Entonces, ¿qué se nos perdona en la confesión? Se nos perdona el pecado en cuanto a la culpa, ¿no? El Señor en la confesión no nos declara ya más culpables. El Señor nos perdona de verdad. No es un perdón a medias, es un perdón verdadero, ¿no? El Señor ya no te imputa, ya no te atribuye ese pecado que Él mismo ha perdonado en la cruz. Pero ese pecado ha dejado una huella en ti, una tendencia en ti desordenada al mal, ¿no? Que a veces tú la experimentas más, a veces la experimentas menos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que es habitualmente mentirosa, cuando se confiesa de que miente, el Señor le perdona, pero tiene una inclinación a la mentira porque ese vicio está enraizado y por eso
Tiene que crecer por la gracia en el camino de la virtud, acudir a los sacramentos, con humildad suplicar al Señor que le haga veraz, ¿no? Hacer penitencia dejando de juzgar, callándose la boca, diciendo la verdad, bueno, y así se sale poquito a poquito. Pero, ¿por qué? Porque lo que no se ha perdonado es, sí en cuanto a la culpa, pero no en cuanto a la pena. Hay una pena, ¿no? Por eso hay una expresión castellana muy sabia que dice que en el pecado se lleva la penitencia. Tú pecas y la vida no es más agradable, ¿no? Sino todo lo contrario. Bien. Entonces, fijaros si la misericordia de Dios es tan impresionante que a través de determinados actos de piedad, sacramentales y no sacramentales, el Señor, por medio de la distribución de las gracias de la Iglesia y por virtud de los méritos de Cristo, ¿no? Y de los santos, que dependen de los méritos de Cristo, y de los méritos de la Virgen María, que depende de los méritos de Cristo, se nos comunica la remisión total, no solo de las penas cuanto a la culpa, para eso es la confesión, sino también en cuanto a la pena. Y eso se aplica tanto por los difuntos, se puede aplicar por los difuntos que están en el purgatorio, y ahora diré por qué, como por los vivos, pero con una diferencia. Por los vivos tú solo la puedes aplicar por ti mismo, ¿vale? Por ti mismo. ¿Por qué? Porque es un medio de conversión personal, ¿no? Y porque yo me puedo arrepentir yo, pero yo no puedo hacer, ya me gustaría que se arrepintiera el que tengo al lado, ¿no? Pero ¿por qué sí lo puedo aplicar a los vivos, ¿no? Que siguen, ¿no? Porque los vivos siguen pudiendo merecer, pero las almas del purgatorio no. Entonces las almas del purgatorio, que ya han visto a Dios, que están ciertas absolutamente de su salvación, o sea, del purgatorio no se va al infierno, se va al cielo, eso ya lo sabes, ¿no? Pero sí viven lo que es, en sentido puro, la gratuidad de la misericordia de Dios y de la purificación. Y ellos necesitan tanto las gracias de la intercesión de los santos del cielo como las nuestras de la tierra. Por eso nosotros tenemos una obligación de caridad y de justicia de rezar por las almas del purgatorio, especialmente empezando por los de nuestra familia, y ofrecer por ellos, ¿no?, las indulgencias, ¿no? Entonces, hay una serie determinados de actos que ganan las indulgencias, que son parciales o plenas, ¿no? O sea, se perdona toda la culpa o parte toda la pena o parte de la pena. La característica del año jubilar es que los actos por los cuales se purifica todas las penas se extiende y se facilita. Por eso es un año de gracia, por eso es un año de liberación en sentido pleno, que se basa en esta esperanza de la vida eterna. O sea, que tenemos un año estupendo para llevar un montón de almas del purgatorio, por la gracia de Dios, a través de nuestra generosidad, al cielo, y también lucrarlas por nosotros mismos. Hay una característica, además, especial de este año jubilar, que le ha introducido el Papa, y lo puede hacer, que es que no sé si luego lo seguirá haciendo, pero hasta ahora, también en los años jubilares, las indulgencias plenarias solo se podían ganar una al día. Bueno, pues esta vez 2 al día. Lo explica el Papa y, bueno, con las condiciones que ¿no? Y eso no... ¿Por qué? ¿Y eso por qué es así? Porque la Iglesia puede disponer de los bienes de la gracia que ha recibido el Señor, ¿no? O sea, el Papa tiene muy metido en el corazón la disposición de la gracia, de que es la misericordia, y ha tenido a bien, yo creo que acertadísimamente, distribuirla. ¿Cuáles son estos actos de penitencia? Para no leerlos todos, os he traído unas hojitas, ¿no? Porque hay un departamento, vamos a decirlo así, un dicasterio en el Vaticano, que es un tribunal, que es el tribunal de la penitenciaría apostólica, que es el encargado de gestionar todas estas cosas, ¿no? Entonces, aquí tenéis en la hoja todos los actos, ¿no? Ahora, para los que habéis llegado más tarde, ahora os la doy, por los cuales lucrar la indulgencia jubilar, ¿vale? Muy bien.
Por último, el Papa, y con esto terminamos, nos habla del testimonio más alto de la esperanza en la vida eterna, que es la Madre del Señor y de toda esperanza, ¿no? Y el Papa, ¿no?, recuerda fundamentalmente cuatro cosas, ¿no? La primera, que en María vemos que la esperanza no es un fútil optimismo, sino un don de gracia en el realismo de la vida. O sea, María, la vida de la Virgen María en la tierra fue cualquier cosa menos fácil. Claro, a veces nosotros pensamos, bueno, como era la Inmaculada Concepción, la Toda Santa, tenía unas gracias y una unión con Dios muy superior a la que cualquier otra criatura en esta vida puede alcanzar, pues bueno, su vida era chupada, ¿no?, porque veía a Dios en todas las partes. Bueno, como San Juan Pablo II explica, por ejemplo, en Redentoris Mater, en el camino de la fe de María, ella tuvo que atravesar la noche, ¿no?, porque eso forma parte, ¿no?, de la fe, no en cuanto a la purificación del pecado, pero sí en cuanto al camino de la unión con Dios, ¿no?, para, dicen algunos autores, ¿no?, para ensanchar su corazón para recibir a toda la humanidad a través de su nueva maternidad, ¿no? Bien, eso también forma parte de este misterio, ¿no? Pero a ella se le anuncia, Simeón, ¿no?, le anuncia en la profecía de Simeón un sufrimiento, una espada que va a atravesar su alma, ¿no?, que se va a cumplir en la cruz y que, por lo tanto, podría hacer tambalear su esperanza. Como nos enseña la Escritura, por ejemplo, en el pasaje del niño perdido en el templo, María tiene que ir aprendiendo a seguir a Jesucristo. Tiene que ir profundizando en lo que significa la fe y la esperanza. Y ella constantemente repite su sí, ¿no?, sin perder la esperanza y la confianza en el Señor, ¿no? Hay una historia que cuentan algunos padres de la Iglesia muy bonita, ¿no?, en este sí constante de María a todo lo que el Señor le va pidiendo, que es el momento de la ascensión, de la asunción, ¿no?, que recibe de nuevo, antes de ir al cielo, la visita del arcángel Gabriel, ¿no?, dicen algunos padres de la Iglesia. Y le dice: te vengo a comunicar de parte de tu Hijo Jesús que tus días en la tierra se han cumplido, que eres la Madre de Dios, ¿no?, que ha sido fiel hasta el final y que tu Hijo desea que ya ha llegado tu momento, que vayas a reinar junto a Él, ¿no? Y entonces, ¿qué responde María? Lo mismo que la Anunciación, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El sí de María es el fundamento y el testimonio más alto de nuestra esperanza, ¿no? Algunos padres de la Iglesia también y autores doctores hablarán del martirio de María en la cruz, uniéndolo a lo que decíamos antes de los mártires. Por eso es llamada Stella Maris, ¿no?, la Virgen María, recuerda el Papa, ¿no?, un título expresivo de la esperanza cierta, que en los borrascosos acontecimientos de la vida, la Madre de Dios, ¿no?, como la estrella del mar, viene en nuestro auxilio, ¿no?, nos sostiene y nos invita a confiar y a seguir esperando. Ya sabéis, para los marineros lo importantes que son las estrellas, ¿no? Cuando no había GPS ni radares, lo que guía al navegante es la estrella, ¿no? Cuando todo se nubla, uno dice: Dios mío, ven en mi auxilio, ¿no? Bueno, pues con la estrella tú sabes dónde vas, ¿no? Y María es esa estrella que nos indica el camino al cielo. Bien. Luego recuerda como la preparación que se está teniendo para la conmemoración de los 500 años de la aparición de San Juan Diego de Nuestra Señora de Guadalupe en México, que es otro signo de esperanza para la evangelización, ¿no?, como todos los santos marianos. Sabéis que los primeros evangelizadores lo tuvieron muy difícil hasta que apareció la Madre de Dios. Ahí empezó la verdadera evangelización, al menos, bueno, en toda América probablemente, ¿no?, pero la gran evangelización. Bien. Y por último el Papa recuerda, y con esto sí termino de verdad, porque se habla de la esperanza como un ancla, ¿no? Esto está tomado, ¿no?, de la carta a los Hebreos, donde, hablando de la entrada de Jesucristo en el cielo, dice: nosotros, dirá la carta a los Hebreos, los que acudimos a Jesucristo, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados
a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece, ¿no? Esta esperanza que nosotros tenemos es, dice, como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, ¿no? El velo es el velo de la muerte, el velo se refiere al velo del templo, ¿no? En el templo de Jerusalén, ¿no? Había un velo que separaba, ¿no?, todo el templo de los lugares, y había un lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar y atravesaba un velo. Ese es el velo que en la muerte de Jesús, como dice San Mateo, se rompe, ¿no?, se abre. ¿Y por qué se redescaja? Porque Cristo ha vencido la muerte, porque la puerta del cielo se ha abierto, ¿no? Entonces dice, esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, que penetra en el cielo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Cristo nos ha precedido en el camino del cielo, resucitado y ascendido, vivo, ¿no? Y nosotros, en la medida en que somos su cuerpo, estamos anclados en él, ¿no? Sabéis que las anclas, por su peso, fondean y hacen que el barco, aunque cuando hay mucha mar, ¿no?, se gira, pero el ancla está bien firme en el suelo y no se mueve, ¿no? Ahora la imagen es a la inversa, ¿no? El ancla está echada al cielo y nosotros en la tierra a veces nos movemos, pero en la medida en que estemos unidos a Cristo, tenemos así de firme nuestra esperanza. Con esto terminamos y nos preparamos ya para entrar, ¿no?, en la Puerta Santa. Aquí igual alguno vais a Roma el 24, pues la abrirá el Papa, al menos en la tele lo podremos ver, y en nuestra diócesis el 6 de enero, día de la Epifanía, convocados por nuestro obispo, celebraremos el Gran Jubileo Universal y también el año jubilar diocesano del 75 aniversario de nuestra diócesis. Muy bien.